Los laicos en la Iglesia Católica. Todos los fieles cristianos que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano, en la parte que a ellos les corresponde. Como primera tarea se nos ha encomendado el de reactivar y de reanimar el Consejo de Laicos de Cochabamba, y estamos seguros que con la ayuda de todos ustedes desde las diferentes parroquias y desde los diferentes movimientos en los que son parte, vamos a poder lograr que reanimar y nuevamente fortalecer este consejo que es un brazo operativo de nuestra iglesia. La asamblea del mes de mayo nos dio la primera tarea de ir elaborando materiales que ayuden al laicado en general a ver la pertenencia que éste tiene dentro de la iglesia. Es por eso que hemos elaborado este material audiovisual. Estamos seguros que va a ayudar en promover y entender la identidad de lo que somos dentro de la iglesia como laicos. La tarea de laico se podría resumir en esta finalidad: ser portadores de una cultura de la vida para disminuir y reducir la cultura de la muerte. Y en este contexto cultural, elegir algunos objetivos, algunas facetas específicas de la cultura, como puede ser la comunicación y la educación, que hoy en día son elementos, son ámbitos que tienen una primacía extraordinaria, absoluta. La educación de la juventud y la comunicación que transmite información, que es el medio que mueve la cultura y la lleva a un horizonte distinto. La comunión, el modo concreto de actuarlo, es a través de la participación en la vida y misión de la Iglesia, a cuyo servicio los fieles laicos contribuyen con sus diversas y complementarias funciones y carismas. El fiel laico no puede jamás cerrarse sobre sí mismo, aislándose espiritualmente de la comunidad, sino que debe vivir en un continuo intercambio con los demás, con un vivo sentido de fraternidad. La vocación del laico, vuelvo a decir, es desde su profesión hacer misión ahí, en ese lugar. Ahora que tantos hablamos de misión, el lugar de misión del laico es su profesión, su trabajo. Se asocia todavía la iglesia nuestra con autoridades eclesiales. O sea, son nuestros referentes, está muy bien, pero también es dentro de una mentalidad demasiado europea, es una iglesia europeísta, ¿no? Pero la iglesia latinoamericana es otra cosa. El papa, un cardenal, una monjita, un laico, un todo laico, aquí una religiosa, aquí todos somos hijos de Dios, todos bautizados, todos hermanos unos de otros, cada uno tiene su ministerio, ¿no? El rol del laico es la construcción de la ciudadanía, ¿no? Vuelvo a decir, del mundo. Pero también tiene que construir o descubrir su identidad eclesial. Muchas veces el riesgo es que se pierda en el mundo y en la masa y pierda su identidad eclesial. Creo que es siempre un juego recíproco entre construir su identidad eclesial, y en la medida que construye su identidad eclesial va a ayudar a construir ciudadanía. Y en la medida que construye ciudadanía en la sociedad, en sus espacios, etc., se fortalece su identidad eclesial también, aun si no está en la iglesia. Pero claro, hablamos un poco de los laicos dentro de la iglesia y los laicos fuera de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia puede ser más fácil incluso, ¿no? Pero el desafío está fuera de la iglesia. La iglesia no ha de mirar solamente hacia adentro, el círculo así, cada uno su carisma. Mira adentro, mira adentro, mira. La iglesia sal de la tierra, luz del mundo. Aquí en Cochabamba, por ejemplo, en Biode, que más o menos conozco, viven 8.000, 10.000 personas. Gente que venga a misa, 200 o 300, o 500 lo más. Los demás, bien, gracias, ¿no? Entonces, miras fuera de la iglesia,
insiste mucho, lo propio del laico es transformar la estructura de la sociedad. ¿Cuál es la función de un consejo de laicos? Todos y cada uno tiene el derecho y el deber de participar en la política, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Creo que el Consejo de Laicos tiene un rol primero de agrupar, ¿no?, a los movimientos, de estar en contacto con los movimientos eclesiales, con los laicos, con las agrupaciones laicales, para saber lo que hacen, lo que viven, sus actividades pastorales, su aporte para transformar la sociedad, ¿no? Recordemos que el rol fundamental del laico es transformar la sociedad. Aquí en Bolivia los obispos, sindicato de obispos, se reúnen 2 veces al año, ¿no? Los presbíteros, los curas, cada mes se reúnen ellos solitos. La cofre, los religiosos se reúnen entre ellos, ¿no? Ahora toca que los laicos se reúnen entre ellos. Bien, de acuerdo, y los sacerdotes nos dirán, si van a hacer huelga de hambre, ustedes háganlo como ciudadanos. Perfecto, esa es la ventaja de ser laico. Pues yo qué feliz, soy laica, ¿no? Si van a reclamar algo a nombre de la iglesia, ¿a quiénes recurren? ¿Quiénes hacemos el bollo allá? Los laicos. No van a ir los sacerdotes, no van a ir los obispos a protestar, a hacer marcha, hasta un bloqueo de pronto, ¿no? Somos nosotros los laicos. Yo creo que la necesidad es ensanchar, ¿no? El riesgo de un movimiento eclesial, y lo ha habido siempre y estará latente, capaz de como puede ser de una comunidad religiosa también, o de una parroquia, es cerrarse. Y creo que eso es anticristiano, ¿no? En el sentido de decir, me basta mi comunidad. Y creo que el desafío para un cristiano es siempre ir ensanchando su comunidad, ¿sí? La tendencia del laico es ensanchar su comunidad hacia el mundo, pero olvidando capaz el aspecto más de iglesia y la conciencia de iglesia y el aspecto de iglesia. Y yo creo que una ayuda a los movimientos eclesiales es decirle, bueno, ábranse también a la iglesia. No para que hagan solo lo que le piden las iglesias, sino para que ustedes aporten a la iglesia. Por ejemplo, dentro de la iglesia, ¿quién puede aportar mejor para que la familia sea cristiana? Esposos cristianos. ¿Qué se llaman los curas que la fe de familia? ¿No? La noche dormimos tranquilos de la noche. La guaca que llora, la guaca que... Claro. Pastora Comile, ¿quién puede orientar mejor al obispo y a los curas cómo hacer la misa juvenil? Los jóvenes, ¿no? Dentro de la iglesia hay muchas tareas que hacer, pero cada tarea, los laicos, muchas cosas sabrán mejor que el cura, que las monjas. ¿Qué espera la Arquidiócesis de Cochabamba del Consejo de Laicos? La formación de los fieles laicos tiene como objetivo fundamental el descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia misión. No se trata solo de saber lo que Dios quiere de nosotros, de cada uno de nosotros en las diversas situaciones de la vida. Es necesario hacer lo que Dios quiere, así como nos lo recuerdan las palabras de María, la Madre de Jesús, dirigiéndose a los sirvientes de Canaán: haced lo que Él os diga. Creo que el rol del Consejo es fundamental, esto de agrupar, articular. El Consejo de Laicos yo creo que está en un rol de puente, ¿no?, entre lo que puede ser un arzobispado, con todo lo que significa la organización, y la iglesia diocesana que está articulada en esta institución que es el arzobispado, con sus comisiones, con sus secretarías, etc., y los laicos. Que el Consejo de Laicos pueda promover espacios de comunión, de encuentro con todos los movimientos del principio. Por ejemplo, que nos reconozcamos como movimiento. Entonces, el Consejo de Laicos tiene que promover estos encuentros, estos espacios, ya sea para formación, ya sea para, no sé, retiros, ya sea para compartir alguna experiencia fraterna, pero tiene que promover estos espacios.
Segundo, crear conciencia de iglesia. Es decir, que los movimientos no se sientan islas, sino que sean parte o que se sientan parte de una iglesia. Y que sus carismas y dones que tiene cada movimiento tienen que estar al servicio de esta iglesia. Esto es importante. Otro como específico que nosotros vemos importante para que sean parte o los brazos operativos de Vicaría Pastoral, como el SBR, como es la directiva del clero, es que ustedes puedan crear espacios de formación permanente. Eso no quiere decir tengo que reunirme mensualmente con ellos, no, sino que logremos por lo menos al año 3 encuentros, o 2 si quieren, con realidades muy concretas en la formación, propiamente dimensiones sociales, dimensiones humanas y dimensiones eclesiales y espirituales. Pero crear de tal forma estos espacios que sean convocatorias y encuentros masivos, porque demandamos de formación. Algo también muy importante para nosotros y necesario es que podamos reconocer en la medida de lo posible a cada laico y movimiento en favor de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Personas concretas y movimientos concretos que con sus dones y carismas puedan colaborarnos pastoralmente en el proceso que vamos logrando. ¿Qué quiero decir con esto? Tomo el ejemplo de alguna comunidad religiosa, ¿no? Si existen comunidades religiosas misioneras, ¿de qué forma a ellas las involucro o a ellos los involucro para crear un consejo de misión y que me ayuden en el proceso que vamos viviendo desde sus experiencias? ¿De qué manera ciertos movimientos con sus dones y carismas pueden aportar en la reflexión o el trabajo que hacemos en favor de todo lo que se vive como iglesia? Pero ahora desde los laicos. Por eso el católico como universal está llamado a eso y quizás siempre va a generar conflicto. Se supone, ¿no? ¿Por qué el conflicto? Por su amplitud en la percepción de la realidad, de la situación. Pero a veces no somos laicos, católicos en ese sentido, más bien somos muy cerrados, ¿no? Hablaremos de ecumenismo, no, nos asustamos, nos da miedo. Entonces, ¿de qué universalidad hablamos si nos cerramos a esas posibilidades y a esos desafíos también que nos plantea la realidad, por ejemplo? En el descubrir y vivir la propia vocación y misión, los fieles han de ser formados para vivir aquella unidad con la que se está marcando su mismo ser de miembros de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana.